Elena dejó de respirar cuando vio a la lince salvaje en su porche aquella noche de tormenta, la misma que había jurado nunca volver a ver. Luna había regresado después de meses de libertad, y los 3 cachorros diminutos temblando junto a ella revelaban una verdad que ningún científico creería. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El silencio del bosque nevado se rompió con un sonido desgarrador que heló la sangre de Elena Morales. Era un gemido gutural, lleno de dolor y desesperación, que resonaba entre los pinos cubiertos de nieve como un eco fantasmal. Elena dejó caer el hacha que sostenía, su respiración convirtiéndose en pequeñas nubes de vapor en el aire gélido de febrero. Llevaba 3 años viviendo sola en aquella cabaña remota en las montañas del norte de España, en pleno corazón de los Pirineos, y había aprendido a distinguir los sonidos del bosque como si fueran palabras de un idioma antiguo. Pero este sonido era diferente, urgente, lleno de una angustia que traspasaba la barrera entre especies. A sus 36 años, Elena había dejado atrás una vida exitosa como veterinaria en Barcelona para buscar algo que las ciudades ya no podían ofrecerle: paz, conexión con la naturaleza y un propósito que fuera más allá de las consultas rutinarias en clínicas urbanas. Su cabaña, heredada de su abuelo, estaba situada a casi 2 horas del pueblo más cercano por caminos que en invierno se volvían prácticamente intransitables. Era exactamente lo que necesitaba, un refugio donde el tiempo transcurría al ritmo de las estaciones y donde los únicos visitantes eran los ciervos que bebían del arroyo cercano y los zorros que dejaban sus huellas en la nieve. El gemido se repitió, más débil esta vez, y Elena sintió cómo su entrenamiento veterinario despertaba todos sus instintos profesionales. Sin pensarlo 2 veces, se puso su parca más gruesa, agarró su botiquín de primeros auxilios, siempre preparado para emergencias, y se calzó las botas de nieve que la habían acompañado en innumerables caminatas por el bosque. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados, pero Elena sabía que tenía quizás 1 hora de luz antes de que la oscuridad invernal envolviera completamente el bosque. El termómetro marcaba -8 grados y la nieve crujía bajo sus pies con cada paso que daba. Siguió el sonido hacia el este, adentrándose en una zona del bosque que rara vez visitaba. Los árboles aquí crecían más densos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que bloqueaba gran parte de la luz del sol. La nieve era más profunda, llegándole casi hasta las rodillas en algunos puntos, lo que hacía que cada paso requiriera un esfuerzo considerable. Elena se detuvo cada pocos metros, conteniendo la respiración para escuchar, orientándose por los gemidos cada vez más cercanos que le servían de guía en aquel laberinto blanco. Entonces lo vio. Entre las raíces expuestas de un roble centenario, parcialmente oculto por un montículo de nieve y hojas caídas, yacía un lince ibérico. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El lince ibérico era una de las especies más amenazadas de Europa, con apenas unos cientos de individuos sobreviviendo en estado salvaje. Ver uno era un privilegio que pocos tenían, pero ver uno en esta situación era algo completamente diferente. Era una hembra. Eso fue lo primero que Elena notó por su tamaño y características físicas. Su pelaje leonado, marcado con las distintivas manchas negras de su especie, estaba manchado de sangre en el flanco izquierdo. La lince intentó incorporarse cuando detectó la presencia de Elena. Sus orejas puntiagudas, con los característicos penachos de pelo negro, se aplanaron contra su cabeza en una muestra de miedo y advertencia. Pero el esfuerzo fue demasiado y volvió a dejarse caer sobre la nieve, sus ojos ambarinos fijos en Elena con una mezcla de terror
Y algo más, algo que la veterinaria reconoció inmediatamente como súplica desesperada. Elena se acercó lentamente, hablando en voz baja y calmada, usando el mismo tono que había empleado miles de veces con animales asustados en su clínica. Tranquila, preciosa, tranquila. No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte. Sus manos, expertas después de años de práctica, se movieron con cuidado mientras evaluaba la situación desde una distancia prudente. La herida en el flanco parecía ser el resultado de una trampa, probablemente una de esas ilegales que algunos cazadores furtivos aún colocaban en el bosque a pesar de las estrictas leyes de protección. La pata trasera izquierda estaba atrapada entre las mandíbulas de metal oxidado de la trampa, y la nieve alrededor estaba teñida de rojo. El corazón de Elena se aceleró, no solo por la urgencia médica de la situación, sino por la rareza de lo que estaba presenciando. Los linces ibéricos eran notoriamente esquivos, fantasmas del bosque que rara vez se dejaban ver por humanos. Esta hembra debía estar desesperada. El dolor y la debilidad habían superado su instinto natural de huir. Elena calculó rápidamente sus opciones. La trampa necesitaba ser removida inmediatamente. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de daño permanente en los tejidos y músculos. Pero acercarse a un depredador herido, incluso uno del tamaño relativamente pequeño de un lince ibérico, era extremadamente peligroso. Hurgó en su botiquín y sacó una jeringa con sedante, una de las pocas que había traído de su clínica en Barcelona por si acaso. La dosificación sería complicada sin conocer el peso exacto del animal, pero su experiencia le decía que esta hembra pesaba alrededor de 12 o 13 kilos, dentro del rango normal para la especie. Preparó la dosis, sus manos sorprendentemente firmes, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. La lince la observaba, cada músculo de su cuerpo tenso, lista para atacar si fuera necesario a pesar de su condición debilitada. Elena se acercó con movimientos calculados, manteniendo contacto visual con la lince, permitiéndole ver cada uno de sus movimientos. Sabía que la confianza era imposible en esta situación, pero al menos podía intentar no parecer una amenaza adicional. Cuando estuvo lo suficientemente cerca en un movimiento rápido pero suave, aplicó el sedante en el músculo del hombro de la lince. El animal emitió un gruñido bajo, más de sorpresa que de dolor, pero no tuvo la fuerza para atacar. Elena retrocedió rápidamente, dándole espacio mientras el medicamento comenzaba a hacer efecto. 5 minutos después, la respiración de la lince se había vuelto más lenta y profunda, sus músculos relajándose gradualmente mientras el sedante cumplía su función. Elena se acercó nuevamente, esta vez con más confianza, y se arrodilló junto al animal herido. De cerca, la belleza de la lince era aún más impresionante. Su pelaje, a pesar de estar manchado de sangre y suciedad, era espeso y suave, perfectamente adaptado para el frío invernal. Las patillas prominentes a los lados de su cara le daban un aspecto majestuoso, casi regio, incluso en su estado vulnerable. La trampa era peor de lo que Elena había pensado inicialmente. Los dientes de metal habían penetrado profundamente en la carne de la pata trasera, causando un daño considerable. Con cuidado, usando todas las herramientas disponibles en su botiquín, Elena trabajó para abrir las mandíbulas de la trampa. El metal estaba oxidado y resistente, y le tomó casi 20 minutos de esfuerzo constante antes de que finalmente se diera con un chasquido que resonó en el silencio del bosque. Liberó la pata con sumo cuidado, examinando el daño mientras la luz del día continuaba disminuyendo. La herida era profunda pero limpia, sin signos evidentes de infección todavía, aunque Elena sabía que eso podría cambiar rápidamente si no se trataba adecuadamente.
Trabajó con la eficiencia de años de práctica, limpiando la herida con solución antiséptica, aplicando pomada antibiótica y vendando la pata con material que sabía sería resistente pero no demasiado restrictivo para un animal salvaje. Mientras trabajaba, sus dedos detectaron algo más, una ligera hinchazón en el abdomen de la lince que la hizo pausar y palpar con más cuidado. Su corazón dio un vuelco cuando confirmó sus sospechas. Esta hembra no estaba sola, estaba preñada, y por lo que podía sentir bastante avanzada en su gestación. La situación acababa de volverse infinitamente más complicada. No era solo una vida la que pendía de un hilo, sino potencialmente 3 o 4, dependiendo del tamaño de la camada. Elena sintió el peso de esa responsabilidad, asentarse sobre sus hombros como una manta pesada. Los linces ibéricos típicamente daban a luz entre marzo y abril, lo que significaba que esta hembra estaba probablemente en su último mes de gestación. El estrés de la trampa, la pérdida de sangre y la hipotermia podrían fácilmente provocar un aborto o, peor aún, poner en peligro tanto a la madre como a las crías. La oscuridad había caído completamente sobre el bosque para cuando Elena terminó de estabilizar a la lince lo mejor que pudo con los suministros limitados que tenía. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, y con ellas llegó un frío aún más intenso que hacía crujir las ramas de los árboles. Elena sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla rápido. Dejar a la lince aquí durante la noche, incluso sedada y vendada, sería una sentencia de muerte. Las temperaturas caerían por debajo de los 15 grados bajo cero, y en su estado debilitado, el animal no sobreviviría. Pero trasladar a un lince ibérico salvaje y preñado a su cabaña era algo que iba contra todos los protocolos de conservación de especies en peligro. Elena miró a la lince. Su respiración ahora regular y tranquila bajo los efectos del sedante, y tomó su decisión. A veces, las reglas estaban hechas para romperse, especialmente cuando había vidas en juego. Con un esfuerzo considerable, logró envolver a la lince en su propia parca, creando una especie de camilla improvisada. El animal pesaba más de lo que había calculado, y el trayecto de regreso a la cabaña, cargando ese peso adicional a través de la nieve profunda, fue uno de los desafíos físicos más duros que Elena había enfrentado en su vida. Cada paso era una batalla contra la nieve, el frío y el agotamiento. Sus músculos gritaban protesta, su respiración se volvía cada vez más trabajosa, pero se obligó a seguir adelante. Pensó en su abuelo, quien había sido guardabosques en estas mismas montañas durante 40 años, y en las historias que le contaba sobre la resistencia y la determinación necesarias para sobrevivir en el bosque. Él le había enseñado que la montaña respetaba a quienes la respetaban, pero no perdonaba la debilidad ni la indecisión. Elena canalizó esa enseñanza, poniendo un pie delante del otro, negándose a darse por vencida. Cuando finalmente vislumbró las luces de su cabaña a través de los árboles, sintió tal alivio que casi se le escaparon las lágrimas. Utilizó las últimas reservas de su energía para subir los escalones del porche y empujar la puerta con el hombro. El contraste entre el frío mordaz del exterior y el calor acogedor de su hogar fue tan intenso que por un momento se mareó. El fuego que había encendido esa mañana en la estufa de leña aún ardía débilmente, llenando la habitación principal con un resplandor dorado. Con cuidado extremo, Elena depositó a la lince en el suelo junto a la estufa, sobre una gruesa manta de lana que rápidamente extendió. Añadió más leña al fuego, asegurándose de que la temperatura se mantuviera estable pero no demasiado caliente. Luego se dio cuenta de lo exhausta que estaba. Sus manos temblaban tanto por el esfuerzo como por la adrenalina que aún corría por sus venas. Se preparó un té caliente,
más por necesidad que por deseo, y se sentó en el suelo junto a la lince, observándola con atención profesional, mientras revisaba mentalmente todo lo que había hecho y lo que necesitaría hacer. La cabaña de Elena era modesta pero perfectamente funcional, una habitación principal que servía como sala de estar, cocina y comedor, con la estufa de leña como pieza central, un pequeño dormitorio en la parte trasera, un baño con un sistema de agua que su abuelo había instalado décadas atrás, y un desván que Elena había convertido en una especie de oficina y biblioteca. No era lujosa, pero era cálida, segura, y lo más importante en este momento, estaba equipada con suministros médicos veterinarios que Elena había traído de Barcelona por costumbre profesional. Pasó la siguiente hora organizando todo lo que necesitaría: antibióticos de amplio espectro, más vendajes, suero intravenoso, agujas, jeringas y todo un arsenal de medicamentos que ahora parecían haber sido enviados por la Providencia. También preparó un espacio más adecuado para la lince, arrastrando un viejo colchón desde el desván y colocándolo en una esquina de la habitación principal, lejos de la estufa, pero lo suficientemente cerca como para mantener una temperatura confortable. Cubrió el colchón con sábanas limpias y mantas adicionales, creando un nido improvisado que esperaba fuera adecuado. Mientras trabajaba, Elena no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había hecho. Técnicamente, estaba violando numerosas leyes de protección de fauna silvestre. Los linces ibéricos estaban tan estrictamente protegidos que incluso tocarlos sin autorización oficial podía resultar en severas multas y posibles cargos criminales. Pero dejar morir a esta hembra y sus crías no nacidas simplemente por seguir la burocracia le parecía un crimen mucho mayor. Elena había aprendido en sus años como veterinaria que a veces la compasión debía prevalecer sobre el protocolo, que el verdadero juramento de ayudar a los animales iba más allá de las reglas escritas en papeles oficiales. El sedante comenzaría a perder efecto en las próximas horas, y Elena sabía que necesitaba estar preparada para cualquier reacción. Un lince despertando en un entorno desconocido, rodeado de olor humano, podría entrar en pánico. Preparó otra dosis de sedante, esperando no tener que usarla, pero sabiendo que la seguridad tanto de ella como del animal dependía de estar lista para cualquier eventualidad. También cerró la puerta de su dormitorio y bloqueó el acceso al baño, limitando el espacio donde la lince podría moverse si decidía explorar. Cerca de la medianoche, mientras Elena revisaba por enésima vez el vendaje de la pata de la lince, notó el primer signo de que el animal comenzaba a despertar. Los párpados temblaron ligeramente, las orejas se movieron en respuesta a algún sonido imperceptible y la respiración cambió de patrón. Elena retrocedió inmediatamente, dándole espacio, y se sentó en una silla al otro lado de la habitación, observando con atención. Los ojos de la lince se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave del fuego. Durante unos segundos, el animal pareció desorientado, su mirada vagando por la habitación sin enfocarse en nada en particular. Luego, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, la lince se tensó completamente, sus pupilas se dilataron y un gruñido bajo emergió de su garganta. Elena permaneció completamente inmóvil, apenas respirando, permitiendo que el animal procesara su situación. Sabía por experiencia que cualquier movimiento brusco en este momento crítico podría desencadenar una respuesta de pánico que podría lastimar tanto a la lince como a ella misma. La lince intentó ponerse de pie, pero su pata herida cedió bajo su peso, haciéndola caer de nuevo sobre el colchón con un gemido de dolor y frustración. Sus ojos encontraron a Elena, y en esa mirada había miedo, confusión y algo más profundo.
un reconocimiento primitivo de que esta humana había estado presente tanto en su momento de mayor vulnerabilidad en el bosque como ahora. Elena mantuvo el contacto visual, pero suavizó su expresión, tratando de transmitir calma y seguridad sin palabras. «Tranquila, preciosa», susurró Elena, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. «Estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño». Los siguientes minutos fueron tensos, un delicado baile de observación mutua. La lince alternaba entre mirar a Elena y examinar su entorno, sus orejas girando constantemente para captar cada sonido, su nariz trabajando para procesar los miles de olores desconocidos que llenaban la cabaña. Elena podía ver el conflicto en el lenguaje corporal del animal, el instinto de huir luchando contra el dolor de la herida y posiblemente algún nivel primitivo de comprensión de que esta humana no representaba una amenaza inmediata. Gradualmente, muy gradualmente, la tensión en los músculos de la lince comenzó a disminuir. Su respiración se volvió menos agitada, y aunque sus ojos nunca dejaron de vigilar a Elena, el pánico inicial pareció dar paso a una especie de aceptación cautelosa. Elena interpretó esto como una señal positiva y, moviéndose con extrema lentitud, se deslizó de la silla hasta el suelo, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Desde su nueva posición, podía ver mejor a la lince y notó que el animal había comenzado a lamerse la pata vendada, una respuesta instintiva al dolor que Elena había anticipado. Necesitaba establecer algún tipo de rutina, algo que le diera estructura tanto a ella como a la lince durante lo que podría ser semanas de recuperación. Elena se levantó lentamente, telegrafando cada movimiento, y se dirigió a la pequeña cocina donde había guardado algo de carne fresca de venado que un cazador del pueblo le había dado días atrás. Cortó varios trozos generosos, colocándolos en un plato simple y luego, con movimientos deliberadamente lentos, se acercó al colchón donde descansaba la lince. Dejó el plato a unos 2 metros de distancia del animal y retrocedió inmediatamente a su posición anterior. La lince observó el plato con evidente interés, su nariz captando el olor de la carne fresca. El hambre debía ser intensa, después de quién sabe cuánto tiempo atrapada en esa trampa, pero la desconfianza era más fuerte. Durante casi media hora, la lince simplemente miró la comida, su cola moviéndose nerviosamente de un lado a otro, sus bigotes temblando con cada olfateo. Finalmente, el hambre ganó. Con movimientos cautelosos y rápidos, la lince se arrastró hacia el plato, agarró un trozo de carne y retrocedió rápidamente a su posición original, como si temiera que Elena pudiera arrebatárselo. Ver al animal comer fue profundamente reconfortante para Elena. Significaba que a pesar del trauma y el dolor, los instintos básicos de supervivencia seguían intactos. Mientras la lince devoraba la carne con hambre evidente, Elena aprovechó para observarla más detenidamente. Era un ejemplar magnífico, probablemente de entre 4 y 5 años de edad, en la plenitud de su vida. Sus marcas eran distintivas, un patrón único de manchas que Elena sabía que podría usar para identificarla si alguna vez la veía nuevamente en la naturaleza. Aunque, pensó con cierta ironía, después de esta experiencia, dudaba que la lince quisiera acercarse a un humano nuevamente. La noche avanzó con Elena montando guardia desde su silla, permitiéndose solo breves cabezadas mientras mantenía un ojo vigilante sobre su inusual huésped. La lince pareció aceptar gradualmente la presencia de Elena, incluso cerrando los ojos por periodos prolongados, aunque nunca cayendo en un sueño profundo. Era una vigilia compartida, 2 criaturas en un espacio que no estaba diseñado para este tipo de coexistencia, pero que las circunstancias habían forzado a habitar juntas. Con las primeras luces del amanecer filtrándose a través de las ventanas de la cabaña,
Elena se permitió evaluar la situación con más claridad. Necesitaba un plan, no solo para los próximos días, sino para las próximas semanas. La herida de la lince requeriría cuidados diarios, cambios de vendaje, administración de antibióticos para prevenir infecciones, pero más importante aún, estaba el asunto del embarazo. Si sus cálculos eran correctos, y Elena confiaba en su experiencia clínica, esta lince daría a luz en algún momento durante las próximas 2 o 3 semanas. La pregunta era, ¿dónde y cómo? Elena sabía que los linces ibéricos típicamente buscaban madrigueras seguras y aisladas para dar a luz, lugares escondidos entre rocas o en la base de árboles caídos donde pudieran proteger a sus vulnerables cachorros de depredadores y elementos. Su cabaña, por más acogedora que fuera para un humano, no era el lugar ideal para el nacimiento de una camada de linces en peligro de extinción. Sin embargo, tampoco podía simplemente llevar a la lince de vuelta al bosque en su condición actual. La herida necesitaba tiempo para sanar, y el estrés de un parto en el frío extremo del bosque podría ser fatal, tanto para la madre como para las crías. Tomó la decisión de preparar un espacio más adecuado. El desván, aunque pequeño, ofrecía privacidad y estaba lo suficientemente aislado del ruido y movimiento de la habitación principal. Elena pasó la mañana reorganizando el espacio, moviendo cajas de libros y pertenencias personales y creando una especie de madriguera artificial usando mantas, paja que había guardado para proyectos de jardinería y estructuras de madera que formaban paredes parciales. Trabajó en silencio, consciente de la mirada constante de la lince desde abajo, quien parecía observar cada uno de sus movimientos con curiosidad cautelosa. El desafío sería trasladar a la lince al desván cuando llegara el momento. Elena no podía simplemente llevarla en brazos. Eso sería demasiado estresante para el animal. Tendría que encontrar una manera de hacer que la lince eligiera ir allí por sí misma, de hacerle sentir que era su decisión, su territorio. Era un problema de psicología animal que requeriría paciencia, tiempo y una comprensión profunda del comportamiento felino. Afortunadamente, Elena había pasado años trabajando con grandes felinos en centros de rescate antes de mudarse a las montañas, y si algo había aprendido era que no podías forzar a un felino a hacer nada, tenías que convencerlo de que era su idea desde el principio. A media mañana, Elena se dio cuenta de que necesitaba contactar a alguien, no para pedir ayuda necesariamente, sino para tener un respaldo en caso de que las cosas se complicaran. Marcó el número de su amiga Carmen, una bióloga especializada en fauna ibérica que trabajaba para el programa de conservación del lince ibérico. La conversación fue cuidadosa, Elena omitiendo deliberadamente los detalles más comprometedores mientras explicaba que había encontrado evidencia de actividad de linces cerca de su propiedad y quería saber más sobre sus patrones de comportamiento durante el embarazo y el parto. Carmen, emocionada por el interés de Elena, le proporcionó información detallada que resultó invaluable. Las hembras del lince ibérico, le explicó, buscaban lugares secos, protegidos y aislados para dar a luz. Necesitaban absoluta tranquilidad durante las primeras semanas después del parto, ya que las crías nacían ciegas y completamente dependientes. El periodo de gestación duraba entre 60 y 70 días, y las camadas típicamente consistían en 2 o 3 cachorros, aunque ocasionalmente podían ser 4. Carmen también mencionó que las hembras preñadas eran extremadamente sensibles al estrés, y cualquier perturbación significativa podía provocar abortos espontáneos o el abandono de las crías después del nacimiento. Cada palabra que Carmen pronunciaba resonaba en la mente de Elena con nuevo peso, consciente de que estaba jugando con fuego al mantener a esta lince en su cabaña. Después de colgar, se sentó en silencio durante largo rato,
observando al animal que ahora descansaba más tranquilo junto a la estufa, su respiración profunda y regular sugiriendo que finalmente se había permitido relajarse un poco. La decisión que Elena había tomado al traer a la lince a su hogar podría tener consecuencias que iban más allá de su propia situación legal. Estaba asumiendo la responsabilidad por la supervivencia de una de las especies más amenazadas de Europa, y ese peso no era algo que tomara a la ligera. Los días siguientes establecieron un patrón delicado pero funcional. Elena descubrió que la lince, a quien había comenzado a llamar Luna en su mente, aunque nunca lo dijera en voz alta, era una paciente sorprendentemente cooperativa. Cada mañana, Elena preparaba comida fresca, siempre carne de caza que compraba o intercambiaba con cazadores locales del pueblo. Dejaba la comida a una distancia respetuosa y se retiraba, permitiendo que Luna comiera sin sentirse amenazada. Los cambios de vendaje eran más complicados, requiriendo que Elena usara pequeñas dosis de sedante suave para poder acceder a la herida sin causar estrés excesivo al animal. La herida estaba sanando bien, mejor de lo que Elena se había atrevido a esperar. No había signos de infección. Los tejidos mostraban un color saludable y había comenzado el proceso de granulación que indicaba una recuperación adecuada. Luna había comenzado a poner más peso sobre la pata lesionada, aunque todavía cojeaba notablemente. Elena calculaba que en otras 2 semanas, tal vez 3, la lince estaría físicamente capaz de valerse por sí misma en la naturaleza. Pero el embarazo complicaba esa línea temporal considerablemente. Durante la segunda semana de convivencia, Elena notó cambios sutiles en el comportamiento de Luna. La lince había comenzado a explorar la cabaña con más confianza, sus movimientos cautelosos pero curiosos. Descubrió rincones favoritos donde acostarse. Desarrolló preferencias por ciertos lugares para observar el exterior a través de las ventanas, pero lo más significativo era que Luna había comenzado a mostrar signos de comportamiento de anidación. Arrastraba mantas con sus dientes, organizándolas y reorganizándolas en configuraciones específicas. Sus visitas al desván, que Elena había dejado accesible mediante una rampa improvisada, se volvieron más frecuentes. Elena observaba estos comportamientos con fascinación profesional mezclada con una creciente preocupación personal. El parto se acercaba. Eso era evidente en la forma en que Luna se había vuelto más inquieta, en cómo su abdomen se había distendido aún más, en la manera en que lamía constantemente su área genital. Todas eran señales clásicas de que el momento se aproximaba. Elena preparó un kit de parto, aunque sabía que su intervención debería ser mínima a menos que surgieran complicaciones. Los animales salvajes habían estado dando a luz sin asistencia humana durante millones de años, y su instinto era generalmente más confiable que cualquier intervención médica. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba entre los pinos y la nieve caía con fuerza renovada contra las ventanas de la cabaña, Elena despertó con un sonido que le heló la sangre. Era un gemido, diferente a cualquier otro que hubiera escuchado de Luna, gutural y primario. Se levantó de inmediato, su corazón acelerándose mientras se ponía una bata y agarraba una linterna. La habitación principal estaba vacía. La estufa ardía suavemente llenando el espacio con su resplandor cálido, pero Luna no estaba en ninguno de sus lugares habituales. Elena dirigió su linterna hacia la escalera que llevaba al desván y escuchó. Otro gemido, más prolongado esta vez, confirmó lo que su instinto ya sabía. Subió las escaleras con cuidado, haciendo deliberadamente ruido para anunciar su presencia. No quería sobresaltar a Luna en un momento tan delicado. Cuando asomó la cabeza por la abertura del desván, la escena que la recibió fue a la vez primitiva y profundamente conmovedora.
Luna había creado un nido elaborado en la esquina más alejada del desván, utilizando todas las mantas y paja que Elena había colocado allí, junto con algunas prendas de ropa que aparentemente había arrastrado desde la habitación principal. La lince estaba acostada de lado, su cuerpo contrayéndose visiblemente con cada contracción. Sus ojos encontraron los de Elena, y en esa mirada había una mezcla de dolor, determinación y algo más, una especie de reconocimiento o quizás incluso confianza tácita. Elena se instaló en el extremo opuesto del desván, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no representar una amenaza. Apagó la linterna, dejando que solo la tenue luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana del desván iluminara la escena. El parto de los felinos era un proceso que generalmente transcurría mejor en la oscuridad, en la intimidad que solo la noche podía proporcionar. Su presencia allí era más testimonial que práctica, estar disponible en caso de que surgiera alguna complicación, pero con la esperanza de que su intervención no fuera necesaria. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Elena había asistido a docenas de partos de animales durante su carrera, pero nunca uno tan cargado de significado como este. Cada contracción que atravesaba el cuerpo de Luna era un recordatorio del milagro y la fragilidad de la vida. El viento afuera continuaba su concierto salvaje, pero dentro del desván existía una burbuja de concentración intensa, un espacio donde solo importaban Luna y las vidas que estaba trayendo al mundo. Cerca de las 3 de la madrugada, bajo la pálida luz de la luna invernal, nació la primera cría. Luna trabajó instintivamente, rompiendo el saco amniótico con sus dientes, limpiando vigorosamente al pequeño cachorro con su lengua áspera hasta que un débil maullido llenó el aire. Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas, una respuesta emocional que no había anticipado pero que no pudo contener. Era un sonido tan pequeño, tan vulnerable, pero representaba tanto: supervivencia, continuidad, esperanza para una especie que había estado al borde de la extinción. 20 minutos después, llegó el segundo cachorro, seguido por un tercero 40 minutos más tarde. 3 pequeñas vidas, cada una del tamaño aproximado de una mano humana, con sus ojos cerrados y sus movimientos torpes, mientras buscaban instintivamente el calor y la leche de su madre. Luna los atendía a todos con una dedicación y suavidad que contradecía su naturaleza de depredadora. Los lamía constantemente, manteniéndolos limpios y estimulando su circulación, guiándolos hacia sus pezones, donde comenzaron a alimentarse con avidez. Elena permaneció en su posición durante toda la noche, observando este milagro de la naturaleza desarrollarse en el desván de su humilde cabaña en las montañas. Solo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana y los 3 cachorros estaban claramente establecidos, alimentándose y protegidos por el cuerpo de su madre, Elena se permitió retirarse silenciosamente. Bajó las escaleras con pasos cuidadosos, su cuerpo agotado, pero su espíritu elevado por lo que había presenciado. Las semanas siguientes transformaron la vida de Elena de maneras que nunca hubiera imaginado. La cabaña, que había sido su refugio solitario y tranquilo, se había convertido en una guardería para una de las especies más raras y protegidas de Europa. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas maravillas mientras observaba a Luna criar a sus 3 cachorros con una dedicación maternal que desmentía cualquier idea simplista sobre la supuesta crueldad de la naturaleza. Elena estableció una rutina rigurosa que minimizaba su presencia en el desván, pero le permitía monitorear la salud y el desarrollo de la pequeña familia. Luna había demostrado ser una madre ejemplar. Mantenía a sus cachorros constantemente limpios,
Los alimentaba sin cesar y estaba permanentemente alerta a cualquier amenaza potencial. Durante los primeros días después del parto, la lince apenas abandonó el nido, saliendo solo brevemente para comer la comida que Elena dejaba al pie de las escaleras del desván y para beber agua. Elena había instalado un sistema simple pero efectivo, un cuenco de agua fresca y platos de comida que reponía 2 veces al día, siempre cuando Luna daba señales de estar dispuesta a dejar brevemente a sus cachorros. Los cachorros crecían con una rapidez asombrosa. Elena los había observado desde la distancia durante sus primeras semanas, fascinada por cada etapa de su desarrollo. Nacieron completamente ciegos y sordos, dependiendo enteramente del tacto, el olfato y el calor de su madre para sobrevivir. Sus pequeños cuerpos estaban cubiertos de un pelaje suave y manchado que ya mostraba los patrones distintivos que los caracterizarían como adultos. Durante la primera semana, su mundo se limitaba a comer, dormir y acurrucarse juntos y contra Luna en busca de calor. Pero hacia el 10º día, Elena notó los primeros signos de cambio. Los ojos de los cachorros comenzaron a abrirse, revelando iris de un azul grisáceo que eventualmente cambiarían al característico color amarillo de los linces adultos. Con la vista vino una nueva curiosidad. Los cachorros comenzaron a explorar su entorno inmediato con movimientos torpes y descoordinados, sus patitas pequeñas aún no del todo capaces de soportar su peso adecuadamente. Era un espectáculo encantador verlos tambalearse y caerse, para luego ser gentilmente empujados de vuelta al nido por la nariz de Luna. Elena documentaba meticulosamente cada desarrollo en un cuaderno que había comenzado a llevar, anotaciones que sabía podrían ser valiosas para la comunidad científica, dedicada a la conservación del lince ibérico. Registraba pesos aproximados basándose en comparaciones visuales, comportamientos observados, patrones de alimentación de Luna y cualquier detalle que pudiera ser relevante. Pero más allá del interés científico, Elena se encontraba emocionalmente invertida en esta pequeña familia de una manera que no había anticipado. Había comenzado a distinguir a los 3 cachorros y a pesar de sus esfuerzos por mantener distancia profesional, les había asignado nombres mentalmente. El más grande y aventurero, un macho con manchas particularmente prominentes, era valiente en su mente. La hembra, más pequeña pero sorprendentemente determinada, se había convertido en astuta, y el tercer cachorro, otro macho que parecía preferir acurrucarse contra Luna antes que explorar, era tranquilo. Nunca pronunciaba estos nombres en voz alta, sabiendo que estos cachorros eran y debían seguir siendo animales salvajes, pero en la privacidad de sus pensamientos, las identificaciones le ayudaban a seguir sus desarrollos individuales. La herida de Luna había sanado completamente, dejando solo una pequeña cicatriz oculta bajo el pelaje como evidencia de su trauma. La lince había recuperado su fuerza y agilidad, aunque ahora las canalizaba enteramente hacia el cuidado de sus crías. Elena la había visto cazar ratones que ocasionalmente se aventuraban en el desván, demostraciones rápidas y eficientes de sus habilidades de depredadora que terminaban con la presa siendo devorada en segundos. Era un recordatorio de que, a pesar de la aparente domesticidad de la situación, Luna seguía siendo fundamentalmente salvaje. A medida que los cachorros crecían, sus personalidades individuales se volvían más evidentes. Valiente era el primero en intentar cualquier cosa nueva, ya fuera trepar por las estructuras de madera del nido o investigar objetos desconocidos. Astuta era más calculadora, observando a sus hermanos primero antes de intentar algo ella misma, pero a menudo encontrando soluciones más eficientes. Tranquilo era el más apegado a Luna, siguiéndola constantemente y siendo el último en aventurarse lejos del nido. Elena comenzó a preocuparse por la siguiente fase inevitable, la liberación.
Sabía que no podía mantener a Luna y sus cachorros indefinidamente en su desván. Los cachorros crecían, pronto necesitarían más espacio, más estimulación y, eventualmente, aprender a cazar por sí mismos en su hábitat natural. Pero el proceso de reintroducción de una familia de linces al medio silvestre no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Requería planificación cuidadosa, el momento adecuado y, idealmente, coordinación con las autoridades de conservación. Este último punto era el que más preocupaba a Elena. Eventualmente, tendría que revelar lo que había hecho, y las consecuencias legales podrían ser severas. Pero cada vez que consideraba la alternativa, recordar a Luna atrapada en aquella trampa, destinada a morir junto con sus crías no nacidas, sabía que volvería a tomar la misma decisión. Algunas cosas valían más que el cumplimiento ciego de las reglas, y la vida de esta familia de linces era definitivamente una de ellas. Una tarde de principios de abril, cuando el sol comenzaba a ganar fuerza y los primeros signos de primavera aparecían en el bosque circundante, Elena tuvo una visita inesperada. El sonido de un vehículo aproximándose por el camino forestal la alertó primero, seguido por el ladrido distintivo de un perro. Su corazón se hundió. Las visitas eran extremadamente raras, y esta no podía llegar en peor momento. Los cachorros tenían ahora 5 semanas y eran considerablemente más ruidosos. Sus maullidos y juegos a menudo audibles desde la habitación principal, si alguien prestaba atención. Elena bajó las escaleras rápidamente, cerrando discretamente la puerta que llevaba al desván mientras lo hacía. Cuando abrió la puerta principal, encontró a 2 guardas forestales en su porche, acompañados por un perro de rastreo que tiraba de su correa con interés. «Señorita Morales». Uno de los guardas la saludó cordialmente. «Lamentamos molestarla, pero hemos recibido reportes de actividad inusual en esta área. Estamos investigando una serie de trampas ilegales que han sido colocadas en el bosque durante los últimos meses». Elena sintió que su boca se secaba, pero mantuvo una expresión neutral. «Por supuesto», respondió tratando de sonar casual. «De hecho, yo misma encontré una hace unas semanas mientras caminaba. Era vieja y oxidada. Claramente había estado allí por bastante tiempo». Los guardas intercambiaron miradas significativas. «Eso coincide con nuestros hallazgos. Hemos encontrado 6 trampas hasta ahora, todas del mismo tipo y antigüedad. El problema es que también hemos detectado señales de que un lince ibérico hembra, que monitoreábamos mediante cámaras trampa, ha desaparecido de su territorio habitual. Estábamos en las últimas etapas de su embarazo». El corazón de Elena latía con tanta fuerza que estaba segura de que los guardas podían escucharlo. Arriba, en el desván, uno de los cachorros dejó escapar un maullido que afortunadamente fue amortiguado por la puerta cerrada y confundido con el chirrido de madera vieja por el viento. «Lamento escuchar eso», dijo Elena cuidadosamente. «Los linces ibéricos son tan raros y valiosos. Espero que la encuentren sana y salva». El segundo guarda asintió gravemente. «Es crucial para el programa de conservación. Esta hembra en particular, la identificamos por sus marcas distintivas, es una de nuestras reproductoras más exitosas. Su pérdida sería devastadora para la población local». Elena se enfrentó a una decisión que había sabido que eventualmente tendría que tomar. Podía seguir mintiendo, mantener el secreto y esperar que los guardas se fueran sin descubrir nada. O podía hacer lo correcto, lo que beneficiaría a largo plazo tanto a Luna como a sus cachorros y al programa de conservación en general. Miró a los 2 hombres, vio la preocupación genuina en sus rostros, el compromiso con su trabajo de proteger la fauna silvestre y tomó su decisión. «Caballeros»,
dijo Elena con una calma que no sentía. Creo que necesitan entrar. Tengo algo que mostrarles. Los guardas intercambiaron miradas confundidas, pero siguieron a Elena al interior de la cabaña. Ella les indicó que se sentaran, consciente de que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Antes de explicarles, necesito que entiendan que actué con la mejor intención y bajo circunstancias extraordinarias. Lo que voy a mostrarles puede resultar en cargos legales contra mí, pero la vida de esa lince que están buscando es más importante que mi situación legal. El guarda más joven, cuyo nombre según su placa era Martín, se inclinó hacia adelante con interés creciente. Señorita Morales, si sabe algo sobre la lince desaparecida, es crucial que nos lo diga. Elena asintió, tomando un respiro profundo antes de comenzar. Hace aproximadamente 6 semanas, mientras caminaba por el bosque, escuché sonidos de angustia. Seguí el ruido y encontré a una lince ibérico hembra atrapada en una de esas trampas ilegales. Estaba herida, preñada y claramente en peligro de muerte. La temperatura estaba bajando rápidamente y se avecinaba una tormenta. Tomé la decisión de traerla aquí. El silencio que siguió fue denso y cargado. El guarda mayor, identificado como Capitán Rodríguez, se puso de pie lentamente, su expresión oscilando entre incredulidad y alarma profesional. Está diciendo que tiene un lince ibérico en su propiedad. Elena asintió. No solo eso, la traje aquí, traté su herida y ella dio a luz hace 5 semanas. Tiene 3 cachorros saludables en mi desván en este momento. Están todos bien y Luna, así la llamo mentalmente, se ha recuperado completamente de su herida. Martín parecía estar luchando entre la excitación científica y la preocupación por el protocolo. «Por Dios», susurró, «esto es extraordinario, pero también completamente ilegal. Señorita Morales, ¿sabe las multas y posibles cargos criminales que podría enfrentar por retener fauna protegida?» Elena mantuvo su compostura. «Lo sé perfectamente. Soy veterinaria, o lo era antes de mudarme aquí. Entiendo completamente las implicaciones legales de mis acciones. Pero también sé lo que habría pasado si la hubiera dejado en ese bosque. Ella y sus cachorros estarían muertos. A veces, el espíritu de la ley es más importante que la letra». El capitán Rodríguez se frotó la frente, claramente procesando esta información inesperada. «Necesito ver a los animales», dijo finalmente, «y necesitamos contactar a la sede del programa de conservación inmediatamente. Esto está muy por encima de nuestro nivel de autoridad». Elena los guió hacia el desván, advirtiéndoles que debían moverse lenta y silenciosamente para no asustar a Luna. Mientras subían las escaleras, podía escuchar los maullidos juguetones de los cachorros y el suave ronroneo de Luna mientras los cuidaba. Cuando los 3 adultos asomaron la cabeza por la abertura del desván, la escena que encontraron dejó a los guardas completamente paralizados. Luna estaba acostada en su nido elaborado, los 3 cachorros trepando sobre ella en un juego tumultuoso que ella supervisaba con paciencia maternal. Al detectar la presencia de los extraños, Luna se tensó inmediatamente, posicionándose protectoramente sobre sus crías, sus orejas aplanadas y un gruñido bajo emergiendo de su garganta. Elena habló suavemente. «Tranquila, Luna, está bien», dirigiéndose a la lince con el mismo tono calmado que había usado durante semanas. «Increíble», susurró Martín, su voz apenas audible. «Absolutamente increíble. Son perfectos». El capitán Rodríguez sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos cuidadosamente, documentando la escena. «Señorita Morales, independientemente de las cuestiones legales, lo que ha logrado aquí es notable. Estos cachorros se ven saludables, bien cuidados, y la madre está claramente en excelente condición». Elena sintió un alivio tentativo. «Entonces entienden por qué lo hice».
No podía dejarla morir. Rodríguez asintió lentamente. Lo entiendo, y personalmente admiro su compasión y habilidad, pero ahora tenemos que manejar esto adecuadamente. Necesitamos traer expertos, veterinarios especializados en fauna salvaje, biólogos del programa de conservación. Esta situación requiere manejo profesional inmediato. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Rodríguez hizo múltiples llamadas mientras Martín permanecía en el desván, observando a la familia de linces con fascinación científica apenas contenida. Elena preparó café y esperó, consciente de que su futuro era ahora incierto, pero sintiendo una extraña paz con su decisión. Hacia media tarde, 3 vehículos más llegaron a su cabaña, trayendo a un equipo de especialistas del programa de conservación del lince ibérico, incluida su amiga Carmen, quien miró a Elena con una mezcla de asombro, reproche y respeto. Elena, Carmen se acercó una vez que hubo examinado brevemente a Luna y los cachorros desde una distancia respetuosa. Esto es sin duda lo más extraordinario y también lo más irregular que he visto en mi carrera. La lince que salvaste es L47, una de nuestras hembras más importantes genéticamente. La dábamos por muerta. Elena tragó saliva. Lo siento, Carmen. Sé que debí haber llamado inmediatamente, pero tenía miedo de que la quitaran antes de que estuviera lista, antes de que los cachorros nacieran. Su herida era grave y estaba preñada. No podía arriesgarme. Carmen suspiró profundamente. Entiendo tus razones de verdad, y desde una perspectiva puramente de conservación, lo que has hecho podría haber salvado no solo 4 vidas, sino potencialmente contribuido significativamente a la recuperación de la especie. Pero hay protocolos, Elena. Existen por buenas razones. Elena asintió, aceptando la reprimenda. Lo sé, y estoy lista para enfrentar las consecuencias. Solo quiero asegurarme de que Luna y sus cachorros reciban el mejor cuidado posible de aquí en adelante. El equipo pasó el resto del día evaluando la situación, tomando medidas, fotografías y desarrollando un plan de acción. La conclusión unánime fue que mover a Luna y sus cachorros en este momento sería más riesgoso que beneficioso. Los cachorros eran todavía muy jóvenes y el estrés de la captura y reubicación podría causar que Luna los rechazara o que los cachorros sufrieran trauma significativo. La decisión fue tomada. Luna y su familia permanecerían en la cabaña de Elena bajo supervisión oficial por al menos otras 3 semanas, hasta que los cachorros fueran lo suficientemente robustos para el traslado. Sin embargo, esto venía con condiciones estrictas. Elena estaría bajo observación constante, con miembros del equipo de conservación visitando regularmente para monitorear el progreso de la familia. Se instalarían cámaras de vigilancia no invasivas para documentar el comportamiento sin causar estrés adicional. Y lo más importante, Elena tendría que trabajar en estrecha coordinación con el equipo para asegurar que tanto Luna como los cachorros mantuvieran sus instintos salvajes y no se volvieran dependientes de los humanos. En cuanto a las consecuencias legales, el capitán Rodríguez le informó que su caso sería revisado por las autoridades pertinentes, pero que dadas las circunstancias excepcionales y el resultado positivo, él personalmente recomendaría leniencia. No obstante, Elena tendría que presentar informes detallados, someterse a entrevistas oficiales y posiblemente enfrentar algún tipo de sanción administrativa. Era un precio que estaba dispuesta a pagar. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieran ido excepto Martín, quien se quedó para el primer turno de monitoreo, Elena subió una vez más al desván. Luna la observó con lo que casi parecía reconocimiento, quizás entendiendo en algún nivel primitivo que estos nuevos humanos estaban allí para ayudar y no para amenazar. Los cachorros, ajenos a la conmoción del día, continuaban sus juegos,
sus pequeñas voces llenando el espacio con sonidos de vida y energía. Las 3 semanas siguientes transformaron la cabaña de Elena en un centro improvisado de investigación y conservación. Carmen y su equipo habían instalado discretas cámaras de infrarrojos en el desván que permitían monitoreo las 24 horas sin perturbar a Luna y sus cachorros. Los datos recopilados eran invaluables: comportamientos maternales de linces ibéricos en un entorno semi-controlado, patrones de desarrollo de los cachorros, interacciones familiares, todo documentado con un detalle que rara vez era posible en el medio silvestre donde los linces eran extremadamente esquivos. Elena se había adaptado a su nuevo rol como custodia supervisada. Cada mañana, un miembro diferente del equipo llegaba para revisar las grabaciones nocturnas y evaluar el progreso de la familia. Carmen visitaba al menos 3 veces por semana, y Elena había notado que su amiga había pasado de la inicial desaprobación a algo parecido a la admiración cautelosa. Durante una de estas visitas, mientras compartían café y observaban las grabaciones del día anterior, Carmen finalmente verbalizó lo que parecía haber estado pensando durante días. «Elena», dijo con tono reflexivo, «lo que has logrado aquí podría cambiar nuestros protocolos de rescate y rehabilitación. Tradicionalmente hemos operado bajo la premisa de mínima intervención, dejando que la naturaleza siga su curso, incluso cuando eso significa pérdidas. Pero tu caso demuestra que una intervención informada y compasiva, realizada por alguien con experiencia veterinaria, puede salvar vidas sin comprometer el estado salvaje de los animales». Elena la miró con sorpresa. «Pensé que estabas enfadada conmigo por romper el protocolo». Carmen sonrió ligeramente. «Lo estaba, y en cierto nivel todavía lo estoy. Pero también soy científica, y los datos no mienten. Luna ha mantenido todos sus instintos salvajes. No se ha vuelto dependiente de ti, ni muestra signos de habituación problemática a los humanos. Los cachorros están desarrollándose normalmente, quizás incluso mejor que el promedio, gracias a la nutrición constante y la ausencia de estrés ambiental extremo. Es un caso de estudio extraordinario. Los cachorros, ahora de 8 semanas, habían crecido considerablemente. Valiente había desarrollado una personalidad audaz que a menudo llevaba a exploraciones que alarmaban a Luna. Elena lo había visto intentar trepar por las vigas del desván, solo para ser gentilmente pero firmemente arrastrado de vuelta al área segura por su madre. Astuta había demostrado ser la más observadora, estudiando cada movimiento de Luna con atención intensa, como si estuviera memorizando lecciones importantes para el futuro. Tranquilo permanecía como el más apegado, aunque había comenzado a mostrar destellos de independencia que sugerían que su naturaleza cautelosa era estrategia más que miedo. El equipo había comenzado a introducir elementos para estimular los instintos de caza de los cachorros. Pequeñas presas vivas, ratones y ocasionalmente conejos jóvenes eran liberados en el desván bajo supervisión cuidadosa. Luna había respondido perfectamente, enseñando a sus cachorros técnicas de caza con paciencia infinita. Elena observaba fascinada cómo la lince demostraba el acecho, el ataque rápido y preciso, y luego permitía que los cachorros practicaran bajo su supervisión. Era educación en su forma más pura y primitiva. Martín, el joven guarda forestal, se había convertido en visitante regular, su fascinación inicial transformándose en genuino interés científico. Había comenzado a trabajar en un informe detallado sobre el caso que esperaba publicar en revistas de conservación. Durante una de sus visitas compartió con Elena su perspectiva sobre la situación. «¿Sabes?», le dijo mientras revisaban las grabaciones nocturnas, «cuando encontramos esta situación por primera vez, pensé que habías cometido un error terrible».
pero ahora veo que lo que hiciste fue aplicar exactamente el tipo de juicio informado que esperaríamos de cualquier profesional de conservación. Solo que tuviste que hacerlo sola, sin el respaldo institucional. Elena apreciaba el apoyo, pero también era realista sobre su situación. El proceso legal seguía su curso, y aunque las señales eran positivas gracias a las recomendaciones del capitán Rodríguez y el respaldo del equipo de conservación, aún enfrentaba la posibilidad de multas significativas y restricciones en su capacidad de interactuar con fauna protegida en el futuro. Era un precio que estaba preparada para pagar, pero la incertidumbre pesaba sobre ella. La decisión sobre cuándo y cómo liberar a Luna y sus cachorros dominaba las discusiones del equipo. Los cachorros necesitaban aprender más habilidades antes de poder sobrevivir en la naturaleza, pero también era crucial no mantenerlos en cautiverio más tiempo del necesario. Carmen propuso un plan de liberación gradual que sería pionero en el programa de conservación. En lugar de una liberación directa, establecerían un área de transición en el bosque cercano, un recinto grande y naturalistic donde Luna y los cachorros pudieran adaptarse gradualmente a la vida silvestre mientras aún recibían suplementación alimentaria mínima. El sitio elegido estaba a unos 3 kilómetros de la cabaña de Elena, en un área que había sido identificada como hábitat óptimo para linces, pero que actualmente no estaba ocupada. El equipo trabajó durante semanas preparando el lugar, instalando cercas invisibles que permitirían monitoreo sin interferir visualmente con el paisaje natural, estableciendo cámaras trampa y creando áreas de refugio que imitaban las madrigueras naturales que los linces preferían. Elena participó activamente en la preparación, agradecida de poder contribuir de manera positiva al siguiente capítulo de la vida de Luna. Durante este periodo, comenzó a preparar psicológicamente a los linces para la transición, reduciendo gradualmente su presencia en el desván, permitiendo que Luna asumiera más control sobre su rutina y la de sus cachorros. Era un proceso delicado. Había que mantener suficiente supervisión para asegurar la salud continua de la familia, pero también darles cada vez más autonomía. Una tarde de principios de mayo, cuando el bosque había estallado en tonos verdes vibrantes y el aire llevaba el aroma dulce de flores silvestres, el equipo se reunió en la cabaña de Elena para la reunión final antes de la transferencia programada para el día siguiente. Carmen había traído documentación extensa, mapas del área de liberación, protocolos de emergencia y calendarios de monitoreo que se extenderían durante meses. Elena, dijo Carmen con un tono que era parte profesional, parte personal, mañana marcará el comienzo del fin de esta fase extraordinaria. Quiero que sepas que, independientemente de cómo procedan las cuestiones legales, has hecho una contribución invaluable a la conservación del lince ibérico. Estos 3 cachorros representan un aumento significativo en la población local. Esa noche, Elena subió una última vez al desván en su rol de cuidadora principal. Luna la observó con esos ojos amarillos que habían visto tanto dolor y recuperación, miedo y confianza. Los cachorros, ahora robustos y activos, jugaban con la energía incansable de la juventud. Valiente intentaba atacar la cola de su madre. Astuta acechaba a Tranquilo en un juego de práctica de caza, y Tranquilo parecía más interesado en una mariposa que había entrado por la ventana que en las travesuras de sus hermanos. Elena se sentó en su lugar habitual, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había compartido con esta familia. Había comenzado con un sonido de angustia en el bosque nevado y había evolucionado en algo mucho más grande que ella misma. No era solo sobre salvar vidas individuales, aunque eso era inmensamente importante. Era sobre reconocer que los humanos tenían un papel que jugar en la conservación,
no como dominadores o controladores de la naturaleza, sino como participantes conscientes y compasivos en el delicado equilibrio de la vida. Luna se levantó repentinamente, reuniendo a sus cachorros con suaves empujones de su nariz. Los tres se acurrucaron juntos, formando un montón de pelaje manchado y pequeñas extremidades. Era una imagen de paz perfecta, de familia y seguridad. Elena sabía que mañana todo cambiaría. La familia sería transportada al área de transición, comenzando su camino de vuelta a la verdadera naturaleza salvaje. Y ella volvería a su vida solitaria en la cabaña, aunque ahora transformada irrevocablemente por esta experiencia. El amanecer llegó demasiado rápido. Elena había dormido poco, despertándose cada hora para comprobar el desván una última vez, memorizando cada detalle de la escena que pronto sería solo un recuerdo. A las 6 de la mañana, el equipo comenzó a llegar, sus vehículos formando una pequeña caravana en el camino de acceso a la cabaña. Carmen lideraba la operación con eficiencia profesional, coordinando cada paso del proceso de transferencia con precisión militar. Habían traído jaulas de transporte especialmente diseñadas, grandes y bien ventiladas, con materiales que minimizarían el estrés para los animales. La parte más delicada sería separar temporalmente a Luna de sus cachorros para el transporte. Los cachorros viajarían juntos en una jaula, mientras que Luna iría en otra. Era una necesidad logística, pero todos sabían que causaría angustia tanto a la madre como a las crías. Elena había preparado sedantes suaves, dosificados cuidadosamente para reducir la ansiedad sin comprometer completamente la conciencia de los animales. Necesitaban estar lo suficientemente alertas para reconocerse mutuamente al llegar al área de transición, pero lo suficientemente tranquilos para no lastimarse en el proceso. Carmen subió primero al desván, acompañada por 2 técnicos veterinarios especializados en fauna salvaje. Elena le siguió, su corazón pesado con la inevitabilidad del momento. Luna detectó inmediatamente que algo era diferente. Se puso de pie, colocándose protectoramente frente a sus cachorros, sus orejas planas contra su cabeza y un gruñido de advertencia resonando en su pecho. Los cachorros, sensibles al cambio de ánimo de su madre, dejaron de jugar y se apiñaron detrás de ella, sus pequeños cuerpos temblando con incertidumbre. El proceso fue rápido pero cuidadoso. Usando el rifle de dardos tranquilizantes, Carmen administró primero el sedante a Luna. La lince intentó retroceder, pero el espacio limitado del desván dejaba poco margen de maniobra. El dardo encontró su objetivo en el músculo del hombro, y en cuestión de minutos, los movimientos de Luna se volvieron lentos y descoordinados. Elena se arrodilló junto a la lince mientras ésta se recostaba, acariciando suavemente su cabeza por primera vez desde el día del rescate. «Gracias, Luna», susurró, sabiendo que el animal probablemente no podía comprender las palabras, pero esperando que el tono transmitiera algo de su gratitud y afecto. «Gracias por confiar, por sobrevivir, por estos 3 milagros». Con Luna sedada, los cachorros fueron más fáciles de manejar, aunque protestaron ruidosamente cuando fueron colocados en su jaula de transporte. Valiente intentó morder los guantes protectores de uno de los técnicos, mostrando la fiereza que algún día le serviría bien en la naturaleza. Astuta observaba todo con esos ojos inteligentes, como si estuviera catalogando cada detalle para referencia futura. Tranquilo simplemente maullaba, buscando a su madre con desesperación evidente. Luna fue transportada con extremo cuidado, su cuerpo flácido siendo levantado por 3 personas y colocado suavemente en su jaula. Elena insistió en acompañarlos hasta el área de transición, una petición que Carmen aceptó después de un momento de consideración. El viaje en caravana a través del bosque fue lento y deliberado,
cada bache del camino negociado con cuidado para minimizar el movimiento de las jaulas. Elena conducía su propio vehículo detrás del camión que transportaba a los linces, sus manos aferrando el volante con fuerza mientras luchaba contra las emociones que amenazaban con abrumarla. El área de transición era impresionante en su diseño. Ocupaba aproximadamente 2 hectáreas de bosque prístino, cercada con malla especializada que era prácticamente invisible a distancia. Dentro el terreno incluía formaciones rocosas naturales, árboles maduros, un pequeño arroyo y abundante vegetación de sotobosque. Se habían construido varias madrigueras artificiales, pero naturalistic, diseñadas para proporcionar refugio mientras Luna y sus cachorros se adaptaban. Estaciones de alimentación discretas estaban estratégicamente ubicadas, aunque el plan era reducir gradualmente la provisión de alimento a medida que los linces comenzaran a cazar por sí mismos. La liberación de las jaulas fue coreografiada con precisión. Primero colocaron la jaula de Luna en una de las madrigueras principales, esperando a que el sedante comenzara a perder efecto antes de abrir la puerta. Los cachorros fueron liberados a unos 20 metros de distancia, en un área con cobertura densa que les permitiría esconderse mientras buscaban a su madre. El equipo se retiró rápidamente a una estación de observación elevada que había sido construida fuera del recinto, desde donde podían monitorear sin ser vistos. La espera fue agonizante. Elena observaba a través de binoculares de alta potencia, cada músculo de su cuerpo tenso con anticipación. Los cachorros emergieron primero de su área de liberación, moviéndose cautelosamente, olfateando el aire y maullando con creciente urgencia. Valiente lideraba como siempre, sus pasos más seguros que los de sus hermanos. Astuta seguía cerca, su cabeza girando constantemente para evaluar el nuevo entorno. Tranquilo, se quedaba atrás, claramente abrumado por el espacio abierto y los sonidos desconocidos del bosque. Entonces Luna apareció, aún ligeramente aturdida por el sedante pero claramente consciente. Emergió de la madriguera llamando a sus cachorros con una vocalización que Elena no había escuchado antes, urgente y maternal. Los cachorros respondieron inmediatamente, corriendo hacia su madre en un tumulto de pelaje manchado y maullidos emocionados. La reunión fue emotiva incluso para los observadores experimentados. Luna olió a cada cachorro minuciosamente, lamiéndolos y empujándolos suavemente como para confirmar que todos estaban presentes e ilesos. Carmen, observando a través de su propio par de binoculares, habló en voz baja. Esta es la parte crítica. Si Luna percibe este lugar como demasiado amenazante, podría entrar en pánico y lastimarse intentando escapar, pero si lo acepta como un territorio seguro, tendremos éxito. Elena observaba intensamente, apenas respirando mientras Luna comenzaba a explorar sistemáticamente el área, los cachorros siguiéndola de cerca. La lince olía árboles, rascaba corteza, marcaba territorio con sus glándulas faciales. Eran todos comportamientos positivos, señales de que estaba estableciendo este espacio como propio. Pasaron las horas mientras el equipo mantenía su vigilancia silenciosa. Luna guió a sus cachorros a explorar las diversas madrigueras, evaluando cada una. Finalmente seleccionó una ubicada bajo un saliente rocoso, con excelente visibilidad del área circundante, una elección que Carmen aprobó entusiásticamente. «Es perfecta», susurró, «estratégica, protegida, con rutas de escape múltiples. Ella sabe exactamente qué buscar». Al caer la tarde, Luna había establecido claramente su territorio. Había cazado y matado un conejo que el equipo había liberado esa mañana, compartiendo la presa con sus cachorros en una lección práctica de consumo de carne. Los cachorros estaban agotados por la excitación del día
y se habían acurrucado en su nueva madriguera, con Luna vigilando la entrada con atención alerta. Era el momento de que el equipo se retirara, dándole a la familia su primera noche verdaderamente a solas en su nuevo hogar. Mientras caminaban de regreso a los vehículos, Carmen puso una mano en el hombro de Elena. «Lo hiciste bien. Contra todas las probabilidades, todas las reglas, lo hiciste bien». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. «Ahora es su tiempo», respondió. «Nosotros solo les dimos una oportunidad. El resto depende de ellos». Condujo de regreso a su cabaña sola, el silencio del vehículo tan profundo que parecía físico. La cabaña, cuando llegó, se sentía vacía de una manera que nunca había experimentado antes. El desván, ahora limpio y reorganizado por el equipo, no mostraba evidencia de que alguna vez hubiera albergado a una familia de linces. Era como si todo hubiera sido un sueño, excepto por las memorias grabadas en su corazón y en las horas de grabación de video que documentaban cada momento. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Elena. Cada 3 días visitaba el área de transición junto con miembros del equipo de conservación para monitorear el progreso de Luna y sus cachorros. Las visitas eran discretas, realizadas desde la estación de observación elevada, que permitía vistas completas del recinto sin perturbar a los linces. Elena llevaba un cuaderno detallado donde registraba cada comportamiento, cada cambio en la dinámica familiar, cada señal de que los linces estaban prosperando en su camino de vuelta a la verdadera naturaleza salvaje. Los cachorros crecían con rapidez asombrosa. A las 10 semanas de edad, habían desarrollado la coordinación y agilidad que caracterizaba a su especie. Valiente se había convertido en el explorador intrépido de la familia, constantemente empujando los límites de su territorio conocido y a menudo recibiendo correcciones firmes de Luna cuando su audacia se volvía imprudente. Astuta había perfeccionado sus habilidades de caza observando meticulosamente cada movimiento de su madre, y a menudo era la primera en detectar presas potenciales en el recinto. Tranquilo había sorprendido a todos, desarrollando una paciencia excepcional en la caza de emboscada, compensando su naturaleza menos aventurera con una capacidad extraordinaria para esperar el momento perfecto para atacar. Luna había demostrado ser una instructora magistral. Elena y el equipo observaban fascinados mientras la lince enseñaba a sus cachorros habilidades cada vez más complejas. Había comenzado con técnicas básicas de acecho, mostrándoles cómo moverse silenciosamente a través de diferentes tipos de terreno. Luego progresó a lecciones sobre lectura de huellas y señales olfativas, guiando a los cachorros para identificar el paso reciente de presas. Las lecciones de caza activa eran las más impresionantes, con Luna liberando presas heridas no fatalmente que daban a los cachorros la oportunidad de practicar persecución y captura con supervisión maternal. Carmen había establecido un protocolo de reducción gradual de alimentación suplementaria. Durante las primeras 2 semanas se proporcionaba comida diariamente, luego cada 2 días, después cada 3, forzando a Luna a depender cada vez más de sus propias habilidades de caza para alimentar a su familia. El equipo monitoreaba cuidadosamente el peso y la condición de los linces, listos para intervenir si mostraban signos de malnutrición, pero Luna estaba demostrando ser una cazadora extraordinariamente eficiente, trayendo regularmente conejos, roedores y ocasionalmente aves a la madriguera para compartir con sus cachorros. La transformación más notable era psicológica. Luna y sus cachorros habían perdido gradualmente cualquier rastro de habituación a los humanos. Cuando los miembros del equipo necesitaban entrar al recinto para mantenimiento de equipos o liberación de presas, los linces reaccionaban ahora como animales verdaderamente salvajes, retirándose a la cobertura densa
y observando con desconfianza cautelosa. Era exactamente el comportamiento que querían ver, prueba de que los linces estaban listos para el siguiente paso en su viaje hacia la libertad completa. Durante una de estas visitas de monitoreo, Elena tuvo una conversación significativa con Carmen sobre la resolución de su situación legal. Las autoridades habían completado su investigación y gracias a los testimonios entusiastas del equipo de conservación y el capitán Rodríguez, habían decidido no presentar cargos criminales. Sin embargo, Elena enfrentaba una multa administrativa considerable y se le requería completar un programa de capacitación sobre protocolos legales de rescate de fauna. También se había convertido en consultora oficial no remunerada del programa de conservación, un rol que le permitía mantener conexión con el trabajo que había llegado a amar profundamente. «Esto es más que justo», le dijo Elena a Carmen mientras observaban a Valiente intentar trepar un árbol particularmente alto, solo para resbalar y caer en un montón de hojas, completamente ileso pero claramente molesto. «Rompí las reglas, incluso si fue por buenas razones. Tengo que aceptar las consecuencias». Carmen sonrió. «Las consecuencias incluyen que ahora eres parte de nuestro equipo. Tu experiencia con Luna nos ha enseñado mucho. Estamos revisando nuestros protocolos de emergencia gracias a ti». La decisión sobre cuándo abrir el recinto para liberación completa dominaba las discusiones del equipo. Los cachorros ahora tenían 3 meses de edad, un punto crítico en el desarrollo del lince ibérico. En la naturaleza, permanecerían con su madre hasta los 8 o 10 meses, pero el equipo había establecido como objetivo tener el recinto abierto antes de que los cachorros cumplieran 4 meses, permitiendo que Luna los guiara gradualmente hacia el territorio circundante a su propio ritmo. El área elegida para la liberación era óptima, un corredor ecológico que conectaba 2 poblaciones existentes de linces ibéricos, ofreciendo potencial para intercambio genético y expansión territorial. El bosque circundante era rico en presas, con poblaciones saludables de conejos y roedores. Las trampas ilegales habían sido sistemáticamente removidas después de una operación de aplicación de la ley intensiva, y se habían establecido patrullas regulares para prevenir futura actividad de caza furtiva. Una mañana de mediados de junio, cuando el verano había transformado completamente el paisaje en un tapiz de verdes exuberantes y flores silvestres, el equipo se reunió para lo que Carmen llamó la reunión de liberación final. La cerca sería abierta esa tarde, no completamente eliminada, sino modificada para permitir paso libre, mientras mantenía la capacidad de monitorear movimientos mediante cámaras trampa estratégicamente colocadas. «Es un momento agridulce», admitió Carmen mientras el grupo se preparaba. «Hemos invertido tanto en estas 4 vidas. Pero al final, el éxito se mide no por cuánto tiempo podemos mantenerlos cerca, sino por cuán exitosamente pueden dejarnos atrás». Elena observó desde la estación elevada mientras los técnicos abrían discretamente varias secciones de la cerca, creando pasajes que Luna y sus cachorros podrían descubrir naturalmente en sus exploraciones. El equipo se retiró completamente, dejando cámaras remotas para capturar lo que sucediera a continuación. Nadie sabía exactamente cuándo los linces descubrirían su nueva libertad, si sería esa misma tarde o tomaría días. Resultó ser sorprendentemente rápido. Al revisar las grabaciones esa noche, el equipo vio que Luna había descubierto una de las aberturas apenas 2 horas después de su creación. La lince había investigado exhaustivamente, olfateando y examinando el cambio en su territorio. Luego, en un momento capturado perfectamente por las cámaras, había reunido a sus 3 cachorros y los había guiado a través de la abertura hacia el bosque más allá. Los días siguientes fueron de vigilancia intensa.
Las cámaras trampa en el bosque circundante capturaban ocasionalmente imágenes de Luna y su familia, moviéndose cada vez más lejos del área de transición original. Luna estaba estableciendo un territorio mucho más grande, enseñando a sus cachorros a navegar el verdadero bosque salvaje, con sus peligros reales y oportunidades ilimitadas. El equipo celebró cada avistamiento como confirmación de que su experimento había funcionado. Estos linces estaban verdaderamente viviendo como sus instintos dictaban. Elena continuaba visitando el sitio regularmente, aunque ahora los avistamientos directos eran raros. Los linces se habían convertido en lo que siempre debieron ser, fantasmas del bosque, presencias sentidas más que vistas. Pero cada huella fresca en el barro, cada marca de garras en la corteza de un árbol, cada conejo limpiamente cazado encontrado en el área, todo hablaba de su presencia y prosperidad continua. Una tarde de finales de junio, mientras Elena revisaba las últimas imágenes de cámara trampa en la estación de observación, notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Era una imagen de Luna, clara y nítida, mirando directamente a la cámara. Pero no era solo eso. En sus ojos había algo que Elena reconoció, una inteligencia, un reconocimiento, quizás incluso gratitud. Era probablemente proyección humana. Elena lo sabía, pero no podía negar la emoción que la imagen le provocaba. El invierno regresó a las montañas con la misma ferocidad que había traído a Luna a la vida de Elena un año atrás. Era febrero nuevamente, y la nieve caía en gruesos copos que cubrían el bosque con un manto blanco pristino. Elena había pasado el último año transformada por su experiencia, trabajando ahora oficialmente con el programa de conservación, mientras mantenía su vida en la cabaña. Las actualizaciones sobre Luna y sus cachorros llegaban regularmente a través de las cámaras trampa, cada imagen confirmando que los 4 linces prosperaban en libertad completa. Los cachorros, ahora juveniles casi adultos de 10 meses, habían comenzado a establecer sus propios territorios. Valiente había sido el primero en separarse, expandiéndose hacia el norte en un territorio desafiante que requería cruzar un río. Astuta había encontrado un área rica en presas hacia el este, donde las cámaras la capturaban cazando con eficiencia impresionante. Tranquilo permanecía más cerca de Luna, su separación gradual y cuidadosa, exactamente como su personalidad había predicho. Elena estaba preparando la cena una tarde cuando escuchó un sonido que la paralizó, un maullido suave pero distintivo que venía del exterior de su cabaña. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras dejaba la olla sobre la estufa y se acercó cautelosamente a la ventana. Lo que vio le quitó el aliento por completo. Allí, en el porche cubierto de nieve, iluminada por la luz cálida que se derramaba desde el interior de la cabaña, estaba Luna, pero la lince no estaba sola. A su lado, observando con curiosidad cautelosa pero sin miedo aparente, había 3 cachorros nuevos. Eran diminutos, probablemente de apenas unas semanas de edad, sus ojos apenas abiertos y sus movimientos todavía torpes e inestables. Elena se quedó completamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar mientras procesaba lo que estaba viendo. Luna había tenido una segunda camada, y por razones que Elena solo podía imaginar, había elegido traerlos aquí, al lugar donde sus primeros cachorros habían nacido y donde ella había encontrado seguridad en su momento de mayor necesidad. La lince miraba directamente hacia la ventana donde Elena se encontraba, sus ojos amarillos brillando en la luz tenue. No había súplica en esa mirada, no era la desesperación de un animal herido buscando ayuda. Era algo diferente, algo que Elena interpretó como presentación, quizás incluso orgullo. Luna estaba mostrando a su nueva familia,
compartiendo este momento con la humana que había intervenido en su vida de manera tan significativa. Elena se movió lentamente hacia la puerta, sus manos temblando mientras giraba el pomo con cuidado extremo. Cuando abrió la puerta, el aire frío invernal entró en una ráfaga, pero Elena apenas lo notó. Se arrodilló en el umbral, manteniéndose baja y no amenazante, sus ojos encontrando los de Luna a través de la distancia de apenas 2 metros que los separaba. «Hola, preciosa», susurró Elena, su voz quebrándose con emoción. «Viniste a mostrarme tu nueva familia». Los 3 cachorros, 2 hembras y un macho, según lo que Elena podía distinguir, se acurrucaban contra el cuerpo de su madre, sus pequeños cuerpos temblando levemente en el frío. Pero no parecían estar en peligro. Luna claramente los había cuidado bien y estaban saludables. Esta no era una visita de emergencia. Era algo completamente diferente. Era un gesto, un reconocimiento del vínculo único que se había formado entre esta lince y esta humana. Durante varios minutos que parecieron eternos, los 2 seres simplemente se observaron mutuamente. Elena memorizó cada detalle, las nuevas cicatrices apenas visibles en el pelaje de Luna que hablaban de su vida en el bosque, la confianza madura en su postura que contrastaba con la vulnerabilidad desesperada de su primer encuentro, los 3 pequeños milagros que se aferraban a ella. Era un círculo completo, un testimonio de supervivencia, resistencia y el extraordinario vínculo que podía formarse entre especies cuando la compasión guiaba las acciones. Entonces, tan silenciosamente como había llegado, Luna reunió a sus cachorros con gentiles empujones de su hocico. Se dio la vuelta, pausó una vez más para mirar hacia atrás y luego desapareció en la noche nevada, sus pequeños siguiéndola con pasos tambaleantes pero determinados. Elena observó hasta que las 4 siluetas fueron tragadas por la oscuridad y la nieve, sus huellas la única evidencia de que habían estado allí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena ahora, lágrimas de alegría, asombro y profunda gratitud. Se quedó en la puerta durante largo rato, ignorando el frío, reflexionando sobre el extraordinario regalo que acababa de recibir. Luna no había necesitado venir aquí, su nueva camada estaba claramente bien cuidada, y ella era perfectamente capaz de criarlos en el bosque como lo había hecho con sus primeros cachorros después de su liberación. Pero había elegido hacer este viaje, atravesar kilómetros de territorio nevado para traer a sus nuevos bebés al único lugar y la única humana que habían representado seguridad en su momento de mayor vulnerabilidad. Elena cerró finalmente la puerta y se apoyó contra ella, su mente procesando las implicaciones de lo que había presenciado. Esta visita cambiaría su comprensión de los linces ibéricos, de los animales salvajes en general, de la capacidad de las criaturas no humanas para recordar, reconocer y quizás incluso sentir algo parecido a la gratitud. Sabía que tendría que documentar esto, compartirlo con Carmen y el equipo, añadirlo al creciente cuerpo de evidencia sobre la complejidad emocional y cognitiva de estos magníficos felinos. Pero por ahora, en la quietud de su cabaña mientras la nieve continuaba cayendo afuera, Elena simplemente se permitió sentir. Sintió la conexión profunda con el mundo natural que había guiado su decisión original de salvar a Luna. Sintió validación por las elecciones difíciles que había tomado, las reglas que había roto, los riesgos que había asumido. Y sintió una paz profunda sabiendo que Luna y sus familias, tanto la primera como esta nueva, prosperaban en el bosque que había sido su hogar ancestral durante milenios. A la mañana siguiente, Elena siguió las huellas en la nieve, documentándolas cuidadosamente con fotografías y mediciones. Las huellas de Luna eran inconfundibles, y las diminutas impresiones de los cachorros creaban un patrón conmovedor en la nieve fresca. Las huellas llevaban hacia el este, adentrándose en el bosque profundo,
antes de desaparecer entre los árboles. Elena no intentó seguirlas más allá, sabiendo que Luna y sus cachorros necesitaban su privacidad, su vida salvaje sin interferencia humana. Pero cada vez que miraba hacia el bosque desde su cabaña, Elena sabía que allá afuera, entre los pinos y las rocas, bajo las estrellas brillantes del cielo nocturno, Luna vivía, cazaba, enseñaba, protegía, prosperaba. Y en algún nivel que desafiaba explicación científica simple, recordaba. Recordaba la trampa, el dolor, el miedo, pero también recordaba la ayuda, la seguridad, el lugar cálido donde había traído a sus primeros cachorros al mundo. La historia de Elena y Luna se convirtió en leyenda en los círculos de conservación, un caso de estudio citado en conferencias y publicaciones científicas. Pero para Elena era mucho más personal. Era un recordatorio de que cada vida importaba, que la compasión informada por conocimiento podía marcar diferencias profundas y que el mundo natural, en toda su belleza salvaje e implacable, aún tenía espacio para momentos de conexión que trascendían las fronteras entre especies. La nieve continuó cayendo esa noche, cubriendo las huellas, borrando la evidencia física de la visita extraordinaria. Pero la memoria permanecería para siempre, grabada no en la nieve que se derretiría con la primavera, sino en el corazón de una mujer que había aprendido que a veces el mayor regalo que podemos dar es simplemente estar presentes en el momento preciso cuando otro ser lo necesita más.